Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a un personaje hermosísimo. Es una combinación perfecta. No se los muestro todavía porque primero quiero presentarles a la mente detrás de este diseño. Como saben, he estado realizando colaboraciones donde propongo una temática y cualquier persona, cualquiera de ustedes puede hacer un dibujo relacionado con esa temática. En esta oportunidad la temática era Cubone, o sea, había que dibujar algún personaje que tuviera la esencia de Cubone o que tuviera algo relacionado con Cubone. Y en esta oportunidad la ganadora fue Joana de Suki Patitas Tejedoras. Si aún no la conocen, les invito a seguirla porque además de ser muy talentosa, es una muy linda persona. Ella también teje amigurumis y a continuación les voy a mostrar algunos de sus trabajos. Me encanta todo lo que hace y sobre todo por el cariño que le pone a cada creación. Y ahora, para terminar con el suspenso, vamos a ver cuál fue el diseño ganador. No fue para nada fácil elegir entre todas las ideas que me mandaron, pero debo admitir que apenas vi a Cyndaquil sentí la necesidad de tejerlo. Veamos el resultado. Luego de tejer y destejer un montón de veces, logré dar con esta forma. Intenté hacerlo lo más parecido al dibujo posible y la verdad es que quedé enamorada del resultado. No fue fácil, pero valió cada punto y estoy muy ansiosa de compartir este tutorial con ustedes. Y bueno, como siempre, antes que todo vayan a la descripción de este video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Luego de eso ya podemos comenzar. Para la cabeza, con este color amarillo pálido, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 8 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 42 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y finalizamos la vuelta haciendo 3 puntos bajos. Ahora en las próximas 10 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 10 vueltas de 48 puntos bajos. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las 10 vueltas. Acabo de terminar con las 10 vueltas y la próxima vuelta voy a comenzarla haciendo 3 puntos bajos. Luego una disminución y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 5 veces.
y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 42 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Antes de continuar, vamos a rellenar. Ahora sí, seguimos con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Antes de hacer la próxima vuelta pueden seguir rellenando si es que lo creen necesario. Ahora sí vamos con la última vuelta donde tenemos que hacer 6 disminuciones. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Cortamos y ahí quedaría lista. Ahora vamos a hacer la nariz, que también va con color amarillo pálido. La nariz la comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 5 veces. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 15 puntos bajos. Hago el primer punto, lo marco y ahora sí empiezo con las vueltas. En la vuelta 6 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 18 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí empiezo con las 4 vueltas. Ahí ya terminé las 4 vueltas y en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y en la última vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos.
Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Aquí cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Para el cuerpo voy a ocupar este color amarillo pálido y voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la vuelta 7 voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 8 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta, que sería la vuelta 9, voy a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 54 puntos bajos. Aquí hago el primer punto, lo voy a marcar. Y ahora sí comienzo con las 4 vueltas. Aquí ya hice las 4 vueltas y en la próxima voy a comenzar haciendo 23 puntos bajos. Y luego vamos a hacer una secuencia de una disminución y 10 puntos bajos 2 veces. Después de hacer las dos secuencias, hago una disminución y termino con 5 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 51 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a comenzar haciendo 27 puntos bajos.
y luego hacemos una secuencia de una disminución y 9 puntos bajos 2 veces. Y terminamos la vuelta haciendo una disminución. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 48 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una disminución, luego 14 puntos bajos, ahora una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y a continuación una secuencia de 8 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 43 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a comenzar con una disminución, luego 12 puntos bajos, ahora otra disminución y terminamos haciendo 27 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a comenzar con 14 puntos bajos, y ahora una secuencia de una disminución y 7 puntos bajos 3 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 38 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a comenzar haciendo 17 puntos bajos, y luego hacemos una secuencia de una disminución y 6 puntos bajos 2 veces. Ahora hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Para la última vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 35 puntos bajos. Al momento de unir todas las piezas es importante que tengan en consideración que los primeros 14 puntos de la vuelta corresponden a la parte frontal del cuerpo, es decir, donde están todas las disminuciones, que es por la parte de atrás, y donde se nota esta inclinación, eso corresponde a la espalda. Para los brazos vamos a ocupar color amarillo pálido y vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 2 veces.
Y ahora en las próximas 6 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 6 vueltas de 12 puntos bajos. Ahora voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 6 vueltas. Aquí ya terminé las 6 vueltas y antes de continuar voy a rellenar el brazo. Ahora sí continuamos con la siguiente vuelta donde hacemos 6 disminuciones. Y aquí para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Cortamos dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Con una aguja van a cerrar este agujero tomando todas las hebras delanteras de la vuelta. Vamos a la primera hebra delantera, pasamos, vamos a la siguiente hebra delantera, pasamos y así hasta cerrar. Lo pasamos por el centro y salimos por un costado. Van a dejar el hilo así tal cual porque después lo vamos a necesitar para coser. Ahí quedó un brazo listo y ahora tienen que hacer esto mismo para el segundo. Las piernas las vamos a tejer en vueltas unidas, eso quiere decir que vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos en color blanco. Cerramos y aquí vamos a identificar el primer punto para hacer el punto deslizado. Ahora hacemos una cadena y la próxima vuelta la vamos a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Ahora tenemos que hacer 4 aumentos. Nuevamente voy al primer punto y hago un punto deslizado y una cadena. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer el cambio de color amarillo pálido. Hago el punto deslizado en el primer punto, pero al levantar la cadena lo voy a hacer con el nuevo color. Voy a tirar del blanco para fijar el color amarillo. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. Nuevamente uno con un punto deslizado en el primer punto y hago una cadena. Desde la próxima vuelta voy a comenzar a hacer una sección en filas. Eso quiere decir que al final de cada fila voy a hacer una cadena y voy a girar el tejido. Ya habiendo aclarado eso, podemos continuar. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Levantamos una cadena y giramos. Y aquí tejiendo en el sentido contrario vamos a hacer nuevamente 6 puntos bajos. Nuevamente hago una cadena y giro el tejido. Esa fue la segunda fila y ahora tenemos que hacer 2 filas más iguales a estas. Es decir, 2 filas de 6 puntos bajos. Ahí va la tercera fila. Hago una cadena, giro el tejido y ahora hago la cuarta fila donde también tengo que hacer 6 puntos bajos. Hago una cadena, giro el tejido y en la próxima fila hago una disminución
2 puntos bajos y termino con una disminución. Ahora hago una cadena, giro el tejido y hago 2 disminuciones. Hago una cadena, giro el tejido y aquí sobre las últimas 2 disminuciones voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahora voy a bordear esta parte haciendo un medio punto alto y 4 puntos bajos. Voy a este punto que está aquí abajo. Y ahora hago 4 puntos bajos por el borde. Ahora sobre estos puntos que quedaron en el frente sin tejer, vamos a hacer 4 puntos bajos pero solo tomando la hebra delantera. Ahora vamos a bordear el otro lado donde vamos a hacer 5 puntos bajos y un medio punto alto, comenzando desde aquí. Ahí hacemos el primer punto bajo, 2, 3, 4, 5 y aquí hacemos un medio punto alto. Desde aquí ya no es necesario tejer en vueltas unidas, así que les recomiendo tejer en espiral. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 3 disminuciones. Voy a marcar el primer punto y ahora sí continúo con la vuelta. Y ahora tenemos que hacer 7 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo 2 disminuciones. Antes de continuar voy a cortar el hilo blanco porque este ya no lo vamos a necesitar más. Y ahora sí, en la próxima vuelta vamos a tejer solo por la hebra delantera y vamos a comenzar haciendo 2 aumentos. Luego 2 puntos bajos. Ahora 3 aumentos. Cuatro puntos bajos. Y terminamos con un aumento. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. Antes de continuar voy a rellenar solo el pie. Ahora ya podemos continuar con la siguiente vuelta donde vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 3 veces. En las próximas 7 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 7 vueltas de 27 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 7 vueltas. Acabo de terminar las 7 vueltas y en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Antes de continuar vamos a rellenar.
pero tienen que tener mucho cuidado con no rellenar demasiado, ya que queremos que la pierna permanezca levemente aplastada al lado del cuerpo. Debería quedar como así. Entonces por eso tenemos que rellenar solo un poquito. Yo creo que con esta cantidad está perfecto porque tiene suficiente relleno como para que no pierda la forma, pero a la vez es posible aplastarla. Entonces ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, donde tenemos que hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. En la última vuelta voy a hacer una disminución y luego voy a hacer 3 disminuciones más, pero uniendo con la parte de atrás. Hago una disminución normal, pero a la vez tomo el punto de atrás para cerrar. Y ahí completo la disminución. Eso tengo que hacerlo con las próximas 2 disminuciones. Esto lo hice así solamente porque como no me gusta mucho coser, intento evitarlo lo más posible, pero si a ustedes les costó mucho hacerlo de esta forma, pueden hacer simplemente disminuciones y después cerrar con una aguja. Entonces así debería quedar la pierna y aquí cortamos dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Y ahora tienen que hacer otra igual a esta. Antes de continuar con el resto de las partes, vamos a unir el cuerpo, la cabeza y la nariz. Primero vamos a posicionar la nariz, que debería cubrir entre la vuelta 14 a la vuelta 22. Aquí yo ya las tengo marcadas, pero para mostrarles se empieza a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. O sea, tiene que cubrir esta vuelta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hasta esta vuelta que está aquí. Entonces la colocan en esa posición y aquí la voy a fijar con alfileres. Teniendo en cuenta que los primeros 14 puntos del cuerpo corresponden al frente, que aquí yo ya lo tengo marcado, sería de aquí hasta acá, vamos a posicionar la cabeza. Si la coloco así, quedaría mirando de frente. Así que si quieren que quede igual a mi Cyndaquil, tendrían que hacer lo siguiente. Primero la coloqué mirando levemente hacia arriba y también un poquito hacia un lado. Y entonces en esa posición la fijo con alfileres. Si les gusta coser durante el proceso, pueden coser estas partes mientras, pero igual les recomiendo que esperen un poco hasta tener el resto de las piezas listas, como el detalle que va por aquí encima o el cráneo, para que estén seguros que todo va a calzar perfectamente. Pero solo por esta vez voy a coser esto ahora para mostrarles cómo hago la costura, o al menos el comienzo, para que ustedes lo puedan aplicar en todo el contorno del cuello y de la nariz. Primero engancho un pedacito de la cabeza y aquí en todo momento voy a tomar solo la hebra delantera del cuerpo. Paso de esta forma desde adentro hacia afuera y luego voy al siguiente punto y paso desde afuera hacia adentro. Tomo nuevamente hebra de la cabeza y ahora voy a pasar de adentro hacia afuera en el último punto que había ocupado para coser. Nuevamente avanzo un punto de afuera hacia adentro, engancho un pedacito de la cabeza y aquí paso de adentro hacia afuera en el último punto que había ocupado del cuerpo.
Ahora seguimos haciendo esto hasta terminar de coser esta pieza. Con la nariz tienen que hacer exactamente lo mismo. Para el detalle que tiene Cyndaquil en la espalda y en la cabeza vamos a trabajar en filas y con este color petróleo. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas. Y aquí en la primera cadena que hicimos vamos a hacer un aumento triple. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto. Y como estamos trabajando en fila, vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido al final de cada fila. Ahora vamos a hacer 5 filas de 3 puntos bajos. Esta es la primera fila, ahí va el segundo punto bajo, el tercer punto bajo. Hago una cadena, giro el tejido y en la segunda fila hacemos nuevamente 3 puntos bajos. Así hasta tener 5 filas de 3 puntos bajos. Ahí terminé las 5 filas, voy a hacer una cadena, giro el tejido y en la próxima fila voy a hacer un aumento, un punto bajo y otro aumento. Nuevamente hago una cadena, giro el tejido y en la próxima vuelta voy a hacer 5 puntos bajos. Hago una cadena, giro el tejido y en la próxima vuelta comenzamos con un aumento, luego un punto bajo, un aumento, un punto bajo y terminamos con un aumento. Hago una cadena, giro y en la próxima fila hago 8 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima fila voy a hacer un aumento, 6 puntos bajos y termino con un aumento. Hago una cadena, giro el tejido y voy a marcar este último punto que acabamos de hacer, ya que a continuación vamos a hacer 27 filas de 10 puntos bajos, entonces este marcador nos va a ayudar a no perder la cuenta. Y ahora sí comienzo con las 27 filas de 10 puntos bajos. Acabo de terminar las 27 vueltas y antes de continuar van a probar esta pieza sobre la cabeza de Cyndaquil. Esto debe quedar a esta altura. Es probable que por la tensión que ocupen quizás les quede corto aquí o les quede más largo, entonces es importante que lo prueben antes de seguir. Para que la medida me diera exacta yo tuve que estirarlo y eso está bien, pero si ustedes no quieren estirarlo pueden agregar un par de vueltas más hasta alcanzar la medida que necesiten. Y en el caso contrario, si es que les queda esto muy grande, simplemente tendrían que destejer las vueltas que les sobren. Ahora sí podemos continuar con la siguiente vuelta donde vamos a hacer 2 aumentos y 8 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima vuelta hago 2 aumentos y 10 puntos bajos. Hago una cadena, giro y aquí hago un aumento y 13 puntos bajos. Hago una cadena, giro y aquí hago un aumento
y 14 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima vuelta hago un aumento y 15 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima vuelta hago un aumento y 16 puntos bajos. Hago una cadena, giro y aquí voy a marcar el último punto que acabo de hacer, porque a continuación voy a hacer 4 filas de 18 puntos bajos. Ya hice las 4 filas de 18 puntos bajos, hago una cadena, giro y en la próxima fila voy a comenzar con 2 disminuciones y luego hago 14 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima fila hago 2 disminuciones y 12 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima vuelta hago 2 disminuciones y 10 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima vuelta hago 2 disminuciones y 8 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima fila hago 2 disminuciones y 6 puntos bajos. Hago una cadena, giro y en la próxima vuelta hacemos lo siguiente. Nos saltamos un punto, es decir, nos vamos a saltar la cadena y el último punto que hicimos. Vamos al siguiente y aquí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Nos saltamos un punto y en el último hacemos un punto deslizado. Y debería quedar algo así. A continuación lo que vamos a hacer es bordear toda esta pieza con puntos bajos. Vamos a empezar haciendo una cadena y aquí en el mismo punto voy a hacer el primer punto bajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo en cada fila. Aquí se ven esos agujeros y en cada uno de ellos vamos a hacer un punto bajo. Cuando llegamos a esta punta vamos a hacer 3 puntos bajos en ese espacio. Y ahora continuamos haciendo un punto bajo en cada una de las filas. Y aquí pueden aprovechar de ir escondiendo esa colita. Y aquí terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto. Aquí tenemos que dejar una hebra muy larga ya que la tenemos que ocupar después para coser todo este borde al cuerpo. Para hacer el hueso voy a ocupar este color crudo y tengo que comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 6 puntos bajos.
Al terminar la segunda vuelta hacen un punto deslizado en el primer punto y cortan. Esta pieza la vamos a dejar a un lado mientras hago otra igual, con la diferencia que esta vez no voy a cortar la hebra. Ahora no vamos a hacer el punto deslizado en el primer punto, sino que vamos a continuar tejiendo desde aquí. Vamos a hacer la unión de estas dos piezas de la siguiente forma. Lo que van a hacer será unir dos puntos de la primera pieza a dos puntos de la segunda pieza. Vamos a pasar el crochet desde adentro hacia afuera de la primera pieza y voy al siguiente punto de la segunda pieza. Y aquí hacemos un punto bajo pasando a través de ambas piezas. Y esto mismo lo tenemos que hacer con el siguiente punto. Vamos al siguiente punto de la primera pieza y al siguiente punto de la segunda pieza y aquí hacemos un punto bajo. Ahí ya hice la unión, así que ahora voy a rodear haciendo 8 puntos bajos por toda esta pieza. 4 puntos bajos por este lado y 4 puntos bajos por este otro. Vamos al siguiente punto de esta pieza, que sería este. Hacemos un punto bajo y este contará como el primer punto de la vuelta, así que lo voy a marcar. En esta pieza vamos a hacer 3 puntos bajos más. Los puntos que usamos para la unión no tenemos que tomarlos en cuenta, así que voy a ir a este directamente y aquí hago 4 puntos bajos más. Ahí ya terminé la vuelta y aquí tengo el primer punto que marcamos. Así que comenzando desde aquí vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Antes de continuar voy a rellenar esta pieza usando estos hilos que me sobraron aquí. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, donde vamos a hacer 7 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y una disminución. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 6 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Y en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 5 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Y ahora las próximas 2 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 4 puntos bajos. Ahí ya terminé las 2 vueltas y ya podemos cortar dejando lo suficiente para después coser a la mano. Aquí voy a cerrar este agujero tal cual lo hice con el brazo, tomando solo las hebras delanteras de los 4 puntos.